Bien, perfecto. Bueno, ¿estamos completos? Sí, hola. Hola, Cami, ¿cómo va? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, se perfecto. ve. Bueno, Ok. bueno, estamos grabando, ¿ok? A partir de este momento. Bueno, habíamos quedado dentro de la información o dentro de la cartografía que había que analizar, ¿sí? Las salidas normalizadas que vimos, las cartas IFR, las llegadas normalizadas, y en este momento estamos hablando de las cartas de aeródromo, ¿ok? Toda la información disponible en las cartas de aeródromo. Habíamos dicho longitud, ancho de pista, obstáculos, frecuencias, luces, ayudas luminosas, señales de aproximación, señales de pista. O sea, toda una serie de información que es muy importante obtener previo al vuelo de nuestro aeródromo de salida y también de el aeródromo de destino y de las alternativas, ¿sí? Bueno, todo esto es información, como les decía, de la IP, información de tipo permanente. Después tenemos el sistema de NOTAM, sin Notice to Airmen, o sea, en realidad, ¿cuál es el estado operativo de radioayudas, pistas, sistemas, luces de aproximación, carta, ruta, etcétera? ¿Qué significa eso? Información de tipo transitorio, no permanente. ¿Ok? Toda la información de tipo permanente la obtuvimos de las cartas, de la IP. Y acá, las novedades respecto a esa información transitoria. Acá podemos tener información sobre una radioayuda que no funciona o que está en verificación aérea, sobre una pista que está o clausurada o por ahí su cabecera desplazada por alguna reparación, los sistemas de luces de aproximación que puedan tener alguna novedad, algún cambio en una carta, en alguna ruta. Bueno, hay dos tipos de carácter urgente y algunos los clase 2 que no son tan urgentes, pero bueno, nosotros los obtenemos del mismo lugar donde habíamos visto recién. Recuerden, no, esto, ais.anac.gov.ar. La última parte, pero me dicen, en rojo está, los notamos. ¿Ok? Bien. Dijimos, clase 1, carácter urgente, se transmiten por medio del sistema de telecomunicaciones. Clase 2 no son tan urgentes y se transmiten por otros medios. Bueno, disquisiciones no tan... Bueno, pasamos a reporte meteorológico. Es importante realizar un briefing con las condiciones meteorológicas del aeródromo de salida, de la ruta y de nuestro aeródromo de destino a la hora prevista de llegada y por supuesto también de las alternativas. No solamente el estado a través del QAM o del METAR, sino también cuáles son los pronósticos en nuestra ruta. Después vamos a ver, hay una parte en reglamento de vuelo, en la parte, digamos, de reglas de vuelo IFR, que es la importancia de tener en cuenta nuestro aeródromo de destino, las condiciones, si tenemos o no tenemos alternativas, qué condiciones deben ser las mínimas para operar. Por supuesto que
nuestro aeródromo de destino debe estar dentro de las mínimas meteorológicas de aproximación de la entrada por instrumentos de ese aeródromo, compatible con el equipamiento que nosotros tengamos. Ese aeródromo puede tener ILS, cartas ILS de aproximaciones de precisión, y si nuestra aeronave tiene solamente un BOR, nosotros utilizaremos la carta BOR y los mínimos meteorológicos serán de la carta BOR. ¿Se entiende eso, Guillermo? Sí, se entiende, clarito. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Todas. Del tema anterior, en las cartas IFR, las ADI, eso, las STAR, ¿están todas en la página que nos pasaste o hay que buscarlas en otro lado? Fíjate en las cartas, las STAR, están en la última parte donde dice MADEL, ¿sí? Sí. Se le incorporó el MAPRI, el Manual de Procedimientos Instrumentales, entonces ahí estarían, ¿ok? Ah, ok. Listo, buenísimo. Sí, gracias. Fíjate que la última parte, lo que dice acá, mira, alcanzan a ver, ¿no? ¿Ven? El último en verde, MADEL. Sí. Una parte del MADEL se ha incorporado el MAPRI, el Manual de Procedimientos Instrumentales, donde en el volumen 3, el MAPRI, están las cartas, estas que estamos, las SID, las salidas normalizadas, las STAR, las llegadas, las cartas de ruta, las Buenísimo. cartas de aeródromo, Gracias. etc. ¿Ok? Sí, Bueno, sí, buenísimo. Muchísimas gracias. no, por favor. Bueno, entonces, claro que debemos saber cuáles son los mínimos meteorológicos de nuestro aeródromo. ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué es importante saber cuáles son los mínimos meteorológicos de nuestro aeródromo? Del aeródromo de salida, digamos. Primero tenemos que saber la meteorología para saber si podemos despegar incluso, ¿no? Perfecto. Y segundo, porque, o sea, es la meteorología tenemos que tener la meteorología de dónde salimos y también la meteorología hacia dónde vamos y eso. Guillermo, te hago una pregunta o una consulta. Vos tenés que hacer una navegación Olavarría, Mar del Plata. ¿Sí? Olavarría, digamos, en el momento que vas a hacer tu navegación, está con 2.500 metros de visibilidad, ¿sí? 1.500 pies de techo. ¿Podés operar en ese aeropuerto? ¿Podés hacer la navegación? Supuesto caso que tengas las condiciones como piloto, que tengas la habilitación de vuelo por instrumentos, que tu aeronave esté habilitada y que conozcas las reglas. La consulta es, hablando esto de las mínimas, no, las condiciones meteorológicas en el aeródromo de salida, ¿por qué es necesario tenerlo? ¿Puedo operar? Guillermo. Hola, hola. Sí, ahora sí, perdón. Un pequeño problema con el Zoom. Sí, como poder salir no podría salir por el tipo de aeródromo que es, no te estaría dando la altura del techo. ¿Cuáles son las 1500. condiciones de operación de Olavarría para una salida? ¿Se entiende la pregunta? Sí, te entiendo. Para que estoy tratando de recordar los valores de salida. Las condiciones visuales. O sea, no tiene, la Olavarría no tiene un procedimiento de aproximación, ¿sí? No. Entonces, las condiciones de operación son las condiciones visuales. Más de 5 kilómetros de visibilidad y más de 1.000 pies de techo. Bien. ¿Ok? Gabriel, Sí. ¿dónde operas normalmente? En Neuquén. Buenísimo, espectacular. Con la situación similar a la que le pasé recién a
a Guillermo operando desde Neuquén. Vos podrías operar, por supuesto, digamos, en condiciones IMC. Estamos en condiciones IMC 2.500 metros. ¿Podrías operar? No, acá en Neuquén te piden 5 kilómetros de visibilidad mínimo, porque es un espacio controlado. Bueno, a ver, ahí está un tema, ¿ves? O sea, si nosotros vamos a hacer una operación IFR, después lo vamos a ver específicamente con el plan de vuelo y con, ¿sí? Las mínimas del aeródromo, en el supuesto caso que nosotros seamos comerciales con habilitación o tengamos la habilitación de vuelo por instrumento, seamos o no comerciales, nuestra aeronave esté equipada con el equipamiento necesario para instrumental y conozcamos las reglas de vuelo, nosotros deberíamos o podríamos operar con los mínimos del aeródromo, ¿ok? Si el mínimo del aeródromo tiene una carta de aproximación ILS, ¿ok? 200 pies y 800 metros de visibilidad aproximadamente. No recuerdo si Neuquén tiene eso, operé 2 o 3 veces, pero no recuerdo qué es la carta, pero bueno, la carta que sea, o una carta BOR con 1.500 metros, 1.600 metros de visibilidad y 400 pies de techo, esos serían los mínimos de operación, nosotros podríamos operar. Después lo vamos a ver cuando veamos reglas de vuelo por instrumento, pero tengamos claro esto de la importancia de saber las condiciones meteorológicas en nuestro aeródromo, en primer lugar, para ver si podemos salir, en la ruta y en el aeródromo de destino, por supuesto, si el aeródromo de destino está bajo mínimo. ¿Qué significa, a ver, Nicolás, qué significa que un aeródromo está bajo mínimo? Que está bajo los mínimos requerimientos aptos. A ver, de arriba para abajo, vamos a ver. Condiciones visuales de operación, 5 kilómetros de visibilidad y 1.000 pies de techo. Estamos, ¿no? De ahí para abajo, estamos en condiciones instrumentales. ¿Ok? Operamos bajo reglas IFR. ¿Hasta dónde? Hasta los mínimos del aeródromo. Si el aeródromo tiene una carta de aproximación por instrumento, los mínimos del aeródromo son los mínimos de la carta de aproximación. Y si es una carta BOR, como dije, alrededor de los 1.200, 1.600 metros de visibilidad y unos 400 pies de techo en realidad, ¿sí? Y si es una carta ILS, 200 pies y 800 metros de visibilidad. Debajo de eso, el aeródromo está bajo mínimos para aproximaciones. Hasta solo operación de aeronaves multimotores, o sea, más de un motor. ¿Sí? Y después hay un mínimo que creo que son 300 metros de visibilidad y 30 metros de techo, que está bajo mínimos para toda operación, o sea, no se puede ni rodar en el aeropuerto. ¿Se entendió esto? Aproximadamente. Agustín, Sí. Agustín, ¿me podría hacer un pequeño resumen de esto? Ah, bueno. No, de la condición, a ver, yo te ayudo. No, está bien. Condiciones visuales. Sí. 5 kilómetros, 1.000 pies de techo en Olavarría, por ejemplo. Por ejemplo, la barriga. Sí. De ahí para abajo estamos en condiciones instrumentales. Instrumentales, sí. Lo que te diga el aeródromo. O sea, en cuestión. O sea, lo que diga la carta. Los mínimos son los que dicen la carta de cada aeródromo. Maravilloso. En instrumental. Si nuestro aeródromo tiene una carta de aproximación BOR, los mínimos son los de aproximación BOR. Si tiene una aproximación ILS, los mínimos son de la aproximación ILS, que les dije 200 pies y alrededor de 800 metros de visibilidad, y en el caso del BOR, 400 pies y alrededor de 1.600, 1.800 metros de visibilidad. Debajo de eso, debajo de ese techo y de esa visibilidad,
el aeródromo está bajo mínimos para aproximaciones. Estamos hablando de instrumentales, ¿ok? Sí. Ahora tengo una consulta. Si está bajo mínimos para aproximación. Déjame terminar esto. Déjame está bien. terminar esto y ahora te contesto la consulta. Sí. Una vez que estamos bajo mínimos para aproximaciones, hasta los 300 metros de visibilidad y 30 metros de techo, debajo de eso está bajo mínimo para toda operación. ¿Qué significa? No se puede ni rodar en el aeródromo, ¿ok? Sí. Vamos ahora a la consulta, dale. No, si está bajo mínimos para aproximar, ¿yo puedo despegar? No, porque si no, no podría volver en caso de emergencia, ¿no? Qué buena pregunta la tuya. ¿Con qué estás operando? No, ¿Sí? yo imagino, sí, dale. ¿Con un monomotor? No. Sí, Porque se supone que un monomotor, si vos tenés una falla, tenés que volver al aeródromo de salida. sí, Con un bimotor o arriba de un bimotor, un multimotor, sí, para eso consignás en un plan de vuelo tu aeródromo de alternativa post-despegue, que es el aeródromo que vos podés alcanzar a 1 hora de vuelo desde tu aeródromo de salida con un solo motor, que esté en condiciones de operación. ¿Se entiende? sí, sí. O sea, si yo tengo una falla y mi aeródromo está bajo mínimos, solamente se puede operar con un multimotor. Para ello tengo que consignar en mi plan de vuelo que la operación, ¿sí? el aeródromo de alternativa post-despegue es que lo tengo que alcanzar a menos de 1 hora, ¿sí? de vuelo con un motor. Perfecto. Debajo de eso, o sea, debajo de la operación para despegue solamente, el aeródromo está cerrado para toda operación. Salvo la condición particular del aeródromo de Ezeiza, que opera en categoría 3. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, sí. ¿Por qué es importante entonces Sí. saber cuáles son las condiciones meteorológicas en nuestro aeródromo, en la ruta y en el aeródromo de destino y las alternativas previas? Bien. Vamos a hablar de la salida ahora. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de iniciar? Primero, lo que veíamos recién, los mínimos meteorológicos del aeródromo. Segundo, ¿cuáles son los obstáculos que afectan nuestra salida por instrumentos? Evidentemente, no es lo mismo la operación en Neuquén, en Mar del Plata, en Tandil, que veíamos el otro día en Esquel. ¿Por qué? Porque en las inmediaciones hay piedra, ¿no? Hay muchos obstáculos. ¿Sí? Hay que tener, digamos, control del tema ese. Segundo, ver, o tercero en este caso, cuál es la salida por instrumentos publicada. ¿Qué es una salida, una SID, o para qué sirve? Es una transición segura hacia la ruta y nos va a dar informaciones sobre las rutas específicas para llegar a los puntos de donde nosotros vamos a hacer nuestra navegación. Y también, en el caso de Esquel lo veíamos patente el otro día cuando analizamos la carta, cuáles son las restricciones de viraje que tenemos que hacer, ¿no? ¿Okay? Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Los gradientes de ascenso. Recuerden que veíamos en la CIT de Ezeiza y de Aeroparque, de 0 a 1000 pies, un gradiente mínimo de 5%. Después habrá que buscar en las tablas, en el MAPRI, ese gradiente mínimo, cómo se traduce en lo que nosotros tenemos a bordo, que es un bariómetro, ¿ok? Porque nosotros tenemos algo para medir gradientes de ascenso, porcentajes, no. Lo que sí tenemos es un bariómetro. Entonces, ese gradiente de ascenso o ese porcentaje se traducirá en pies por minuto mínimos a mantener en la salida.
Por supuesto, verificar cuál es el régimen de ascenso de mi aeronave, si yo lo puedo hacer. ¿Cuál es el permiso de tránsito que tengo yo versus el plan de vuelo que yo presenté? O sea, es muy importante. Yo presenté un plan de vuelo y el permiso de tránsito es la autorización que la dependencia de los servicios de tránsito aéreo le dan a ese plan de vuelo. Ahora bien, ¿hubo alguna modificación de mi plan de vuelo? ¿No hubo modificaciones? Tengo que tenerlo claro, ¿sí? Porque en una salida, por ahí, me dicen que mantenga una altitud o que alcance una altitud antes de tal punto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, por supuesto todo lo relacionado con CRM, con gradientes de cabina y toda la historia, ¿sí? Y realizar un adecuado briefing. ¿Okay? Bien, vamos a la ruta. ¿Qué miramos en nuestra ruta? Primero, ¿cuál es nuestra ruta de vuelo? ¿Cuál es nuestra aerovía? ¿Cuáles los TMA que vamos a cruzar? ¿Cuáles son los cruces de aerovía? ¿Okay? Si hay algún tipo de NOTAM de ruta, por ejemplo, hay alguna radioayuda que no funciona, que no está, ¿no? Que la están verificando, que no está saliendo al aire. Por supuesto, cuáles son las condiciones meteorológicas en la ruta, en el nivel que yo voy a estar. Un tema que ahora que estamos en invierno es importante tener en cuenta, todo lo relacionado con hielo, formación de hielo, posibilidades de formación de hielo. Nuestra precomputada, ¿alguno sabe lo que es una precomputada? ¿Ha visto alguna precomputada? Bueno, ahí todos, ¿no? ¿O no? ¿Tomás? Hola, hola. ¿Me escuchan? Nosotros sí hemos visto precomputadas. Bueno, perfecto, buenísimo. Okay. Ahora vamos a ver un formulario algo parecido, ¿sí? Y por supuesto, revisión de las aproximaciones para el aeródromo de las emergencias y las alternativas, pues podemos tener una emergencia o alguna novedad en la ruta y nos tenemos que dirigirnos a un aeródromo porque tuvimos una falla de motor en una emergencia o a una alternativa, y tener en cuenta cuáles son las aproximaciones para esas alternativas, si ese aeródromo es visual o si tiene una aproximación por instrumento. Es muy importante en ciertas altitudes que son asignadas, los servicios de tránsito aéreo no crean conflicto, como dice, con las siguientes altitudes. Recuerden que los servicios entre los objetivos de los servicios de tránsito aéreo no está el de prevenir colisiones con obstáculos. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas 4 altitudes. Primero, la altitud mínima de ruta, que nos asegura la separación con obstáculos y la recepción de las ayudas, de las radioayudas. Después, la altitud mínima de seguridad o altitud mínima de sector en las cartas instrumentales hay un cuadrángulo, ¿sí? A ver si lo podemos visualizar en esta carta. Fíjense que acá arriba dice, ven acá, ven 20.300, no, bueno, acá tengo 3.900 pies, 8.000 y pico de pies, 15.000 pies, 20.000 pies, 25.000 pies. ¿A dónde nos estamos acercando? A la cordillera. En la cordillera.
Maravilloso, por eso, o sea, estos cuadrángulos de 2,5 grados, ven acá, de 2,5 grados por 2,5 grados, tiene una altitud mínima del sector. Acá tenemos 18.000 pies, en este 20.000 y en este 25.000 pies. ¿Ok? Bien. Después, la mínima altitud en ruta, la altura mínima que nos garantiza la recepción de las radioayudas. Hay algo que es importante, recuerden, o sea, esos cuadrángulos que yo recién les mostré aseguran una separación de 2.000 pies con el obstáculo más alto que hay en la ruta. Entonces, es muy importante en la planificación que nosotros hagamos de nuestra navegación, tener en cuenta esto y también tener en cuenta las MSA, o sea, las mínimas altitudes sector que vamos a ver en las cartas de aproximación. Bueno, ¿cuáles son las radioayudas que vamos a utilizar durante nuestra navegación? ¿Cuáles son las radioayudas donde están montadas las aerovías en nuestra navegación? ¿Cuáles son los BOR? ¿Cuáles son las frecuencias? El DME, si lo tenemos, si existe. Recuerden, normalmente somos todos criaturas de San Garmin, ¿no? Creadas por San Garmin. ¿Saben quién es San Garmin, no? Francisco, ¿sabés quién es San ¿Cómo? Garmin? ¿Sabés quién es San Garmin? Garmin me suena a los GPS, Eduardo. Es eso. En Ah, una perfecto. época, cuando no existían esto, nosotros volábamos estos bichos, los Mirage, con solamente un BOR y un DME. Cuando apareció el GPS y empezamos a tener un montón de información, pasaron a llamarse San Garmin, porque, digamos, teníamos un montón, digamos, de información muy importante, ¿sí? Pero normalmente los servicios de tránsito aéreo, las aerovías, se relacionan con las radioayudas BOR y BOR-DME. Bueno, las distancias, los tiempos y el combustible en la ruta y, como les decía, también de la ruta la precomputada. Esto es una precomputada. ¿Ok? Ahí está. ¿Alguno no la ha visto? ¿Alguno le parece o no sé? O puede tener la necesidad que en el curso, en la plataforma está una parte, un formulario de precomputado. ¿Por qué está bueno esto? Porque en una sola información, o sea, en un solo formulario tenemos muchísima información, ¿sí? Sobre la frecuencia, sobre el aeródromo de despegue, el aeródromo de alternativa, sobre los puntos fijos, sobre las frecuencias con la cual determinamos cada uno de los puntos fijos, el curso de nuestra navegación, la distancia parcial, la distancia total, las horas estimadas, el combustible. O sea, en un formulario tenemos toda esa información, por eso es muy importante, digamos, o está bueno, digamos, condensar todo en un formulario de este tipo. Bueno, pasamos ahora ya a planificar nuestra aproximación. Para ello, primero tenemos que saber si las condiciones meteorológicas que fueron pronosticadas se mantienen o han cambiado. Normalmente, en la mayoría de las radioayudas, sobre todo los BOR y algunos ILS, existen los ATIS, o sea, los servicios de información automática. Si nosotros ponemos la frecuencia del BOR Ezeiza,
levantamos el volumen, vamos a escuchar el QAM e información operativa sobre el aeropuerto. ¿Bien? Si está bajo mínimo, si está para aproximaciones instrumental, cuáles son las cartas en uso, si hay alguna radioayuda o algún NOTAM, digamos, que altere alguna radioayuda, una carta, etc. ¿Sí? Y por supuesto, el servicio de información aeronáutica, que es brindado también por el centro de control de área, la oficina de aproximación, en definitiva por la torre de control o por los controladores. Recuerden que aparte del servicio de control de tránsito aéreo está el servicio de información aeronáutica que nos puede dar información sobre este tema. ¿Sí? Bueno, STAR, ahí le faltó una R, ¿sí? Las rutas de arribo a nuestro aeródromo de destino y de las alternativas. Y bueno, y como les decía, es importante tener en cuenta cómo va a ser nuestro descenso, o sea, cómo va a ser nuestra transición de nuestra ruta, del nivel de vuelo que llevamos en la ruta, a nuestra aproximación. Si va a ser, digamos, a un fijo, donde nos vamos a incorporar una espera para una aproximación por instrumento. Hay que planificar el descenso de tal manera de que esto sea controlado, ¿no? No podemos, digamos, 2 millas antes, pues nos dimos cuenta, sacar toda la potencia y hacer un descenso de emergencia porque no lo planificamos. Es muy importante tener en cuenta que si nosotros queremos, supuesto caso, venimos navegando con 8.000 pies y vamos a hacer una carta de aproximación por instrumento con el nivel de transiciones 4.000 pies, tenemos que descender 4.000 pies. ¿Cuál sería un descenso lógico y normal para cualquier aeronave del tipo de las que estamos volando? 500 pies por minuto abajo. Si nosotros tenemos que descender 4.000 pies y 500 pies por minuto abajo, son 8 minutos. Si nosotros tenemos un GPS y podemos establecer 8 minutos antes de nuestra aproximación, y si no, lo hacemos de la siguiente manera. Recuerden que a 120 nudos nosotros aproximamos a 2 millas por minuto. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos volando a 120 nudos y, o sea, estamos 2 millas por minuto, ¿sí? Y nosotros tenemos que iniciar 8 minutos antes de nuestro descenso para poner 500 pies por minuto, 16 millas antes de nuestro fijo, donde nos vamos a incorporar a la espera, iniciaríamos nuestro descenso, colocaríamos 500 pies por minuto y seguramente más o menos la velocidad del viento que tengamos, ¿no? Vamos a estar arribando en el horario que nosotros habíamos planificado en nuestro fijo de aproximación o de espera. ¿Se entendió esto último? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Bueno, Sí, ¿cómo sí. hacemos un cálculo rápido de esto? Por eso digo, si nosotros venimos con el GPS y venimos navegando por tiempos, hacemos ese cálculo, decimos cuál es la diferencia de nivel que tenemos que descender, cuál es, digamos, cuánto sería a 500 pies por minuto, que es un régimen de descenso lógico, establecemos el tiempo en minutos y después, o utilizando el GPS en ese modo, se estima en minutos, o sabiendo que a 120 nudos tenemos 2 millas por minuto, hacemos un cálculo y vemos cuántas millas antes tenemos que iniciar nuestro descenso. Yo les hablé recién de la PBN, ¿sí? Estamos hablando de la planificación de vuelos de acuerdo a la performance, ¿sí? Y el RNP, que son dos versiones parecidas de lo mismo. Recuerden que anteriormente
los descensos iban hacia las radioayudas que están ubicadas sobre o próximo a los aeródromos, donde íbamos a aproximar. Ahora hay puntos de navegación intermedios justamente para empezar a separar a las aeronaves desde mucho tiempo antes de la aproximación que lleguen al espejo. Entonces, tenemos que planificar el descenso para alguno de esos puntos, seguramente que esté en nuestra, digamos, o cercano a nuestro aeródromo de aproximación. A ver, les muestro algunos de estos. Miren ahí, ¿ok? Estos puntos, Banar, Tenil, en la de Ezeiza, Azada, Balos, son esos puntos necesariamente por los cuales seguramente vamos a tener que transitar y para ellos vamos a tener que tener en cuenta nuestra planificación de nuestro descenso. Que por ahí es, si nos hacen hacer espera sobre ese punto, tendrá que ser desde la ruta, desde el nivel que venimos manteniendo de ruta hasta el que vamos a mantener en ese punto. Bueno, estimados, queda menos de un minuto, son las 11:30. 11:40 estaríamos retornando si no hay alguna, si no tienen hasta acá alguna duda. ¿Ok? Genial, Eduardo. Dale, buenísimo. Ahora les paso, 11:40, les paso la nueva dirección. Dale, Eduardo.